Numeroso público acudió el pasado viernes al acto de presentación del nuevo libro editado por la Asociación de Amigos del Museo, en colaboración con el Ayuntamiento de Villafranca y la Diputación, que se realizó en el MUBI. Bajo el título Domus Austriaca Conteret Caput Tuum, una profecía en Villafranca, es una reconstrucción libre sobre la base del texto real sobre un caso singular de don de lenguas protagonizado por una niña en el año 1671, aquí en Villafranca, un relato de Juan José Sánchez acompañado de las ilustraciones de Sara García, el prólogo de Francisco Javier Durán y una interpretación histórica a cargo de Juan Garrido. El acto contó con la participación de los autores. Cada ponente expuso su colaboración en el libro. Juan José Sánchez González, presidente de AMUBI, señalaba que era necesario explicar el contexto en el que se recogen estos acontecimientos. Digamos que sí que recoge el contexto en el que se suceden estos hechos. Es un contexto tanto material, histórico como cultural, digamos, en el que era posible creer en este tipo de acontecimientos. Era una Extremadura arruinada por la guerra contra Portugal, una Villafranca que estaba asolada, una crisis absoluta, una crisis material y espiritual, y en el que, la gente de aquella época se agarraba a cualquier cosa que le pudiera ofrecer una salvación. Y en este caso fue las supuestas palabras que pronunció una niña de unos 3 meses, en el que algunos quisieron interpretar una profecía sobre el futuro de la corona. La presentación en sí corrió a cargo de Israel Espino, periodista especializada en antropología y autora del blog del diario Hoy Extremadura Secreta, quien mostró su satisfacción y recordaba la primera vez que visitó el museo y daba respuesta a algunas cuestiones que se plantean en el libro, como la alusión que se hace a que la niña lloraba en el vientre de su madre. Desde que estos papeles salen a la luz y empiezan a darse a conocer en varios medios de comunicación, entre ellos, como ya sabéis, Cuarto Milenio, por ejemplo, es verdad que se da un sesgo, yo creo que no a propósito, sino quizás por equivocación, se le da un sesgo demoníaco. Se piensa que la niña había estado poseída, quizás por el demonio, por eso hablaba. Este estudio, estos análisis dan por sentado que realmente no fue una posesión demoníaca, sino que seguramente lo que se intentó pasar fue por algo más bien más cristiano, más católico, porque además se habla de que la niña había llorado ya 2 veces en el vientre de su madre. Esto en toda Extremadura y seguramente también en Portugal daba a entender que esa niña, ese futuro crío que iban a hacer, tendría el don, tendría unos poderes, sería sanadora, sería curandera, sería veora o bien sería saludadora, que podía curar la rabia. Esto yo creo que lo sabían ellos, por eso también se encargaron de decirlo y de dejarlo claro. Juan Garrido, historiador y autor del epílogo, explicaba algunos aspectos de la sociedad de esa época que se debían también tener en cuenta. Vivimos en una sociedad, la del siglo XVII, totalmente sacralizada. Las medidas llevadas a cabo por la Contrarreforma fueron, muy eficaces en la monarquía hispánica, y todo eso se materializa en la visión que tiene la población con lo sobrenatural, con lo divino, en el que muchas veces no se sabe diferenciar entre lo mágico y lo religioso. Son 2 mundos que se mezclan y que resulta muy difícil separar. Entonces, contextualizada toda esta situación, comprendemos que se pudiera dar un suceso así porque los protagonistas del documento y también del relato son de origen portugués. La madre de la niña viene de la población portuguesa de Évora y el tío, que es su tío, viene de Olivenza, que por aquella época todavía pertenecía a la corona de Portugal. Entonces ya tenemos unos orígenes que para la población de Villafranca ya podrían ser sospechosos o que despertase cierta inquietud, ¿no?, por el recuerdo de esa guerra portuguesa. Esa frase latina que supuestamente dice la niña, ¿no?, Domus Austriaca Conteret Caput Tuum, que, como bien señalo en el estudio, tampoco quiero adelantar acontecimientos, tiene que ver con un versículo bíblico perteneciente al Génesis, pero intencionadamente modificado,
con el añadido de ese Domus Austriaca, la casa de Austria aplastará tu cabeza. Bueno, este versículo latino era bastante conocido, está vinculado a vocaciones religiosas como es la Inmaculada Concepción. Entonces, el motivo por el que yo expongo que, como bien ha señalado Israel, era una farsa, una invención, es que esta familia también tenía orígenes judíos. Entonces, bueno, pues en un intento de mantener su reputación, de mantener su estatus como verdaderos cristianos, ¿no? Pues crean un poco esta situación que, como podemos ver en los testimonios de los testigos que se recogen en el manuscrito, pues toman por cierto, porque es un suceso verdadero, hasta el mismo punto de que la propia monarquía se interesa por este suceso. Sara García Arenas, responsable de las ilustraciones, señalaba las características en las que se ha basado para realizarlas, así como las técnicas utilizadas. Decir que prácticamente me he basado en las descripciones que se hacen en el relato, las descripciones físicas sobre todo, que están bastante completas y se puede formar un personaje bastante completo con las descripciones que vienen ya en el relato, pero además he tenido algunas investigaciones por mi cuenta que han sido, por ejemplo, en el tema de la vestimenta, que bueno, pues he hecho un poco de investigación, he buscado tanto información en internet, me he apoyado un poco en mis compañeros y además en ciertas obras de esa época. En cuanto a la técnica, por ejemplo, pues he utilizado lápices de grafito de diferentes durezas, composición y demás, y algunos rotuladores que he utilizado para detallar ciertos elementos y tal. Francisco Javier Durán, autor del prólogo, destacaba la importancia de la existencia de un documento de este tipo, datado en el siglo XVII. Pero sí que apunto, y eso es, creo que es lo que nos debemos de parar todos a pensar un momento, es que si alguien en el siglo XVII se le ocurrió o pensó que había que plasmar por escrito en un archivo municipal, en un documento que se conserva en un archivo municipal, un relato de este tipo, una historia de este tipo, no era algo sin importancia, no era algo baladí. En el siglo XVII no es la era de los WhatsApp, ni es la era de Internet, donde hay información, todos tenemos información a expuertas por cualquier lugar, de cualquier cosa y en cualquier momento. No estamos hablando de esa época. Entonces, que aparezca un documento contando eso del siglo XVII, por lo menos es importante. Es decir, estamos hablando de algo importante. No sabemos si es falso o es verdadero, pero es importante. Y es importante para la historia local de Villafranca. Entonces, eso es lo que nos ha motivado a hacer un libro sobre este documento. Luego hay puntos de vista distintos, uno más académico desde la historia, otro, el relato te da un punto de vista quizás más sobrenatural, pero todo ahonda en lo mismo, desde las ilustraciones hasta el relato, es decir, esto es importante. Y entonces, enlazo con la tercera idea del prólogo, y es que lo que es importante para la gente del siglo XVII también debe ser importante para nosotros en el siglo XXI. Porque si la gente de una ciudad, en este caso de Villafranca, o de una región como Extremadura, no somos conscientes de nuestra historia, de nuestro patrimonio inmaterial, como hayan dicho, al final estamos obligados a desaparecer o a perecer en este mundo de información global.